San Juan capítulo 13, comenzando en el verso número 1. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice que los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Bendito el nombre de Dios, aleluya. Puedes sentarte en esta hora. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra que hermosos son los pies de los que llevan este hermoso evangelio. Y yo sé que los pies de nuestra hermana Emily son hermosos, al igual que todos los misioneros, que Dios pone este ministerio tan lindo en sus manos, de poder ir a lugares donde quizás usted y yo no podemos ir. Es por eso que constantemente estamos orando por los misioneros. Y es por eso que también nosotros, con lo que podemos ayudar, ayudamos para que esta obra continúe. Son hermosos los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas de salvación. Así que, Emily, Dios está contigo. Y yo sé que el poder de Dios seguirá manifestándose de una manera más poderosa cada vez, a medida que el Señor sigue alcanzando el propósito para el cual tú has sido llamado. Gloria a Dios, aleluya. En esta hora, mis amados hermanos, estamos bajo la serie de la cruz a la corona. Y en la primera semana nuestro amado pastor Jimiro nos ministró bajo el tema el llamado al desierto. Y aquí pudimos aprender cómo es necesario que todos nosotros pasemos por el desierto. Pero también aprendimos que es aquí en el desierto donde Dios forma el carácter del creyente. Pero luego la semana pasada, que viene siendo la segunda semana de esta serie, nuestro amado pastor Fernando nos ministró bajo el tema el precio a pagar, de lo horrendo a lo hermoso. Y aquí nosotros también aprendimos cómo el amor de Dios puede transformar algo tan horrendo como una muerte de cruz en algo tan hermoso como es la salvación de Dios en nuestras vidas. También aprendimos que cada uno de nosotros tenemos que tomar nuestra cruz y tenemos que cargarla cada día para seguir en pos del Maestro. De manera que en este día vamos a seguir en esta serie y vamos a abordar el tema la última cena, amor y comunión. Y eso fue lo que leímos, donde Jesús le había dicho a sus discípulos que prepararan esta última cena. Esta última cena pasó antes del apresamiento de Jesús, antes de la crucifixión. Pero cuando nosotros vemos la vida de Jesús, nosotros vamos a notar que en cada paso de su ministerio, en cada paso de su vida, Jesús demostró siempre y anduvo siempre en el amor del Padre. Vamos a ver también en este mensaje cómo la manifestación del amor de Dios en nuestras vidas nos va a llevar a una comunión con Jesús. Y es que cuando vemos el primer verso que acabamos de leer, el verso número 1, Jesús dice que su hora había llegado. Ya habían pasado alrededor de 3 años, un poco más de 3 años desde que Jesús inició su ministerio. Desde que Jesús caminó a las aguas y fue bautizado por Juan el Bautista. 3 años, casi 3 años y medio más tarde. Pero justo antes de la cena, vemos que el ambiente no estaba muy amigable, que digamos. Y es que las autoridades locales, conformados por los fariseos y por los sacerdotes, ya estaban buscando la manera de cómo acusar, cómo aprender a Jesús y buscando la manera de cómo matarle.
Y es que, hermanos, habían pasado algunos eventos desencadenantes, algunos eventos que habían subido la temperatura de los religiosos en aquel tiempo y que había puesto una tensión muy fuerte sobre Jesús. Y el primer evento desencadenante que pasó fue la resurrección de Lázaro. Y es que cuando Jesús llega a donde Lázaro, ya después de 4 días de muerto, había mucha gente reunida en aquel lugar. Lázaro y sus hermanas, esta familia era muy querida, tenía muchos amigos. Había muchas personas observando, había muchas personas sufriendo la muerte de Lázaro. Pero cuando Jesús llega luego de 4 días, y Jesús se para enfrente de la tumba de Lázaro, con todos estos ojos mirando a Jesús, y Jesús le dice: Lázaro, sal fuera. Cuando Lázaro caminó fuera de la tumba, todos los ojos lo estaban observando. Había muchos testigos. Muchas personas vieron esta resurrección. Estuvieron sentados en la primera fila cuando el maestro llama a Lázaro a salir de la tumba. Hermanos, mire, en esta ciudad de Betania, esto ocupó las primeras líneas. Si hubiesen habido periódicos en ese tiempo, hubiese estado en las primeras planas. Estaba en la boca de todos los que estaban ahí. Como Jesús de Nazaret llama a Lázaro y Lázaro resucita luego de 4 días de muerto. Cuando esto llega a los oídos de los religiosos de ese tiempo, ellos no estuvieron contentos por esto. Pero justo antes de que esto dejara de estar en la boca de las personas, entonces viene otro evento que fue el que le puso la tapa al pomo en ese momento. Y es que se reunieron un grupo de personas a la entrada de la ciudad de Jerusalén y comenzaron a clamar a Jesús. Y aquí vemos a Jesús haciendo una entrada triunfal en Jerusalén. Dice que estaba montado en un pollino, cría de un asna. Y este cumplimiento hace la entrada triunfal. Y esta entrada viene a cumplir múltiples profecías mesiánicas. Este evento, una de esas profecías que podemos ver, está en el libro de Daniel 9:25. Y aquí el profeta Daniel dice que desde la salida de la orden para la reconstrucción del templo hasta la entrada a Jerusalén por el Mesías príncipe deberán pasar 7 semanas y 62 semanas. Y al sumar 7 más 62 nos da 69 semanas de 7 años cada día. Y al ser la matemática nos damos cuenta que tendría que pasar 483 años. El tiempo exacto que pasó desde que se firmó el edicto para la reconstrucción de la ciudad a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Pero no tan solo esta profecía tiene su cumplimiento este día, sino que también habían otras profecías en los salmos que también, esos salmos mesiánicos que también tuvieron su cumplimiento en ese momento. Y hay otra profecía dada por el profeta Zacarías que se destaca también. Esta profecía del profeta Zacarías, que la podemos encontrar en el capítulo 9, verso 9 de Zacarías, escrita más de 500 años antes de la entrada triunfal de Jerusalén. Aquí el profeta describe claramente y le dice de la siguiente manera. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque aquí tu rey vendrá. Y da 3 características que tendría ese rey salvador. Dice: tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde. Y luego da el detalle: vendrá cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Da exactamente la característica que cumplió Jesús al entrar a la ciudad de Jerusalén. Y es que, mis amados hermanos, la multitud los recibió con mucho entusiasmo y alegría. Extendían sus manos y tenían ramas de palma en sus manos. Y ellos voceaban a gran voz y decían: Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la palabra Hosanna significa sálvanos ahora, sálvanos ya. Ellos estaban diciendo y estaban proclamando que Jesús era el rey y que Jesús era el Salvador. Cuando los fariseos y los sacerdotes se enteraron de esto, hermanos, ya no podían soportar más. Primero era la resurrección de Lázaro.
Ahora era la proclamación de Jesús como Rey y Salvador. Ya habían resuelto buscarle, aprenderle para matarle. Y es bajo este ambiente tan hostil, bajo este ambiente tan tenso, que Jesús le dice a sus discípulos: preparen la cena, porque vamos a cenar antes de la Pascua. Ya Jesús sabía que su hora había llegado. Pero aún así separa un espacio de intimidad con sus apóstoles, con sus discípulos. Y la cena se preparó en el aposento alto. Un aposento alto, todo estaba listo. En esa cena había una mesa. Dicen los teólogos que la mesa tenía una forma de U y hasta tiene un nombre, el tipo de mesa que estaba en ese lugar. Y vamos a llamarle a esa mesa la mesa de la comunión. En esa mesa había un asiento principal. Y ese asiento principal estaba ocupado por Jesús. Hay muchas mesas de comunión en las que nosotros nos sentamos. Pero la pregunta es, ¿ocupa Jesús el primer lugar en esa mesa de comunión en la que usted y yo estamos participando? Siempre que nosotros nos sentemos en cualquier mesa de comunión, debemos de asegurarnos de que ese primer lugar, ese primer asiento principal, esté ocupado por Jesús. En la mesa de la comunión matrimonial, el primer asiento es de Jesús. En la mesa de la comunión familiar, ese primer asiento es de Jesús. Y en la mesa de la comunión congregacional, como estamos nosotros en este día, ese primer asiento sigue siendo de Jesús. Nosotros somos muy afortunados, mis amados hermanos, porque en esta congregación Rosa de Sarón hay una mesa bien grande preparada. Siempre hay comida en la mesa en este lugar. Y el que me está entendiendo espiritualmente sabe lo que estoy diciendo. Pero en nuestra mesa en Rosa de Sarón, el primer asiento siempre es Dios, el que es digno de adorar. Aleluya. Y es muy bueno en saber, hermanos, que cada uno de nosotros, usted y yo, tenemos un asiento en esta mesa de comunión. Y hay un asiento preparado también para aquellas personas que todavía no han participado de la mesa de comunión en la congregación. Y es que, hermanos, mire, hay algo muy especial cuando hablamos de una mesa y hablamos de relación. Cuando hablamos de afinar relaciones, de crear relaciones y hablamos de una mesa, hay algo muy especial que pasa aquí. Nos sentamos a la mesa con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Y es que aquí aparece haber un ambiente perfecto para poder comunicarnos. Es como que todos ponemos la guardia al piso cuando nos sentamos a la mesa. Es que hay una línea directa de comunicación para escuchar y para comunicarse, para hablar. Y así podemos fortalecer lazos de comunión cada vez que participamos en la mesa. Yo me sorprendí, hermanos. Yo no esperaba que sentarse a la mesa fuera un tema para investigación científica. Y yo tengo que confesar que me sorprendí porque al hacer una investigación me di cuenta de que este fenómeno ha sido estudiado ampliamente, pastor. Hay evidencia científica de que cuando la familia se sienta junta a comer regularmente, ocurren beneficios importantes en la salud emocional y en el desarrollo de cada individuo de esa familia. Me sorprendí a ver que hay universidades como Columbia University y Harvard que han estudiado este fenómeno. Y te voy a decir lo que ellos concluyeron de sus investigaciones. Ellos concluyeron que sentarse a la mesa a nivel familiar y tener esa comunión familiar trae los siguientes beneficios. Mejora la comunicación familiar. Los hijos hablan más con sus padres. Nosotros sabemos hoy en día que uno de los principales desafíos que tenemos con nuestros hijos es que lamentablemente los teléfonos celulares y las redes sociales están interfiriendo con el tiempo familiar. Sentar nuestros hijos a la mesa nos da un espacio de comunión, nos da un espacio perfecto para que podamos mejorar la comunicación. Fortalece vínculos emocionales. Encontré un estudio que muestra que los adolescentes que cenan con su familia al menos 4 días a la semana tienen más confianza al tratar temas difíciles porque su comunicación mejora.
Encontré que esto también reduce las conductas de riesgos en los adolescentes. The Center of Addiction and Substance Abuse hicieron un estudio y encontraron que los adolescentes que se sientan y que cenan regularmente en familia eran menos propensos a caer en el abuso de sustancias ilícitas y menos propensos de padecer de depresión. Encontré que también mejora el rendimiento académico, que mejora la salud física. Parece ser que la familia, cuando se reúne a comer, cuida un poco más los alimentos, come más verduras, más frutas. Y se alejan un poco de las que son las comidas procesadas. Pero encontré también que fortalece la estabilidad emocional. Da sentido de pertenencia. Reduce la ansiedad en los hijos. Aumenta la seguridad emocional. Y esta sí me gusta, hermanos. Transmite valores y fe. Así que atención, sacerdotes y sacerdotisas de su casa. Cuando nos sentamos a la mesa con nuestros hijos, es un lugar donde nosotros podemos hacer una transferencia de nuestra fe, compartir nuestro testimonio, compartir la historia de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Podemos transmitir la espiritualidad y nuestra creencia a nuestros hijos. Y es que, mis amados hermanos, todas las familias de la iglesia, yo quiero en esta hora animarles. Si usted no está tomando tiempo familiar para almorzar, para cenar, para sentarse a la mesa con sus hijos, no pierda esta oportunidad. Es una oportunidad para ministrar a nuestros hijos, para mejorar la comunicación, para establecer una comunión con nuestros hijos. Pero eso sí, te voy a decir algo. Siempre asegúrate que el primer asiento de esa mesa esté ocupado ¿por quién? Por Cristo, aleluya. Y así vemos esta última cena, ya todo está preparado, está la mesa preparada y Jesús está ocupando el primer asiento. Jesús desde su asiento tiene comunión con el Padre y Jesús desde su asiento tiene comunión con cada uno de los discípulos. Algo interesante cuando nosotros vemos cómo estaban sentados los discípulos en esta última cena. Y es que cada uno de los discípulos estaban sentados al mismo nivel. Aunque eventualmente cada uno de ellos iban a ocupar diferentes posiciones, diferentes niveles, diferentes asignaciones ministeriales. Pero cuando ellos estaban sentados en la mesa, no había diferencia. Todos eran iguales y todos estaban en el mismo nivel. La mesa que usaron para esta comunión no es la mesa que nosotros usamos hoy en día. Era una mesa más baja. Y cada uno de ellos tenía que en una almohada se sentaban, se recostaban y podían comer con la mano derecha. Nosotros elevamos la mesa un poco más. Pero cada uno de los discípulos estaba sentado bien bajito, bien humilde, bien relajados. Pero todos estaban en el mismo nivel. Todos nosotros tenemos diferentes asignaciones, todos venimos con diferentes niveles, todos tenemos diferentes funciones. Pero cuando nosotros nos sentamos en la mesa de la comunión, todos somos del mismo tamaño, todos somos del mismo nivel. Gloria a Dios, aleluya. Y la pregunta que tenemos que hacer no es, ¿cómo podemos nosotros alcanzar una comunión tan sublime como esta comunión que alcanzaron los discípulos con Jesús? Y cuando aprendemos sobre la comunión nos damos cuenta que la comunión no viene por un método al azar. Nos damos cuenta que la comunión tampoco es fortuita, sino que, escuche bien, la comunión se va forjando a medida que nosotros vamos caminando y manifestando el amor de Dios en nuestras vidas. Y es que, mis amados hermanos, el amor de Dios es el que te lleva a ti y el que me lleva a mí a la comunión. Este amor revelado en Cristo a través de su ministerio fue lo que llevó a cada uno de los discípulos a tener una comunión con Cristo. Yo quiero que usted me acompañe a poder seguir el rastro de este amor, porque es un amor muy especial. Estoy hablando de un amor ágape y estoy hablando de un amor que lo vemos manifestado
en cada etapa, en el proceso de salvación que fue ideado por el Padre y fue ejecutado por nuestro Señor Jesucristo. Fue, hermanos, por este amor que Jesús se encarnó y vino a morir por ti y por mí. Fue también por este amor que Jesús llamó a cada uno de sus discípulos. Lo interesante de este amor es que es un amor que no cambia, que permanece en su misma esencia, no varía, no es bipolar. Es un amor estable que funciona exactamente igual como estaba funcionando en aquel tiempo. Jesús llamó a sus discípulos por amor y cada uno de nosotros en este tiempo somos llamados por parte de Dios por amor. Y aunque ellos, hermanos, cuando vemos y analizamos cómo estaban los discípulos, podemos notar que ellos tenían un mismo origen étnico porque ellos eran judíos, pero al mismo tiempo, aunque tenían esto en común, también tenían muchas diferencias. Tenían diferencias en cuanto a la profesión, en cuanto a la personalidad, en cuanto a las inclinaciones, en cuanto a las debilidades. Y la lista sigue y sigue de diferencias que tenían estos discípulos. Pero cuando ellos llegaban a la mesa de la comunión, escúchame algo, no importan las diferencias porque todos convergen en Cristo. Así somos nosotros también. Nosotros venimos de diferentes países, tenemos diferentes culturas, tenemos diferentes inclinaciones, diferentes profesiones, diferentes formas de pensar. Pero cuando estamos sentados a la mesa de la comunión, aquí nosotros todos convergimos en Cristo Jesús. Así que nosotros podemos ver claramente que el haber andado con sus discípulos por más de 3 años y medio, y con todo lo vivido, con toda la experiencia que tuvieron, esto acercó mucho a estos discípulos en una relación muy estrecha de amor ágape con Jesús. Esta relación fue muy especial, esta relación fue muy exclusiva con sus discípulos. Pero hermanos, esa exclusividad que tenía con sus discípulos no significa que Jesús excluía a las personas. La Biblia nos dice bien claro, Jesús dice que el que viene a mí, yo no le echo fuera. Esto significaba que Jesús tenía diferentes niveles de acercamiento, diferentes niveles en la relación que formaba. Pero cuando vemos que Jesús en su ministerio comenzó en el amor a enseñarle a sus discípulos. Fue en amor que Jesús le enseñó a orar a sus discípulos. Fue en amor que Jesús le revelaba misterios que no le estaba dado conocer a nadie más, solamente a los discípulos. Este favoritismo que Jesús tenía no era sencillamente un favoritismo por ellos, sino que era una formación espiritual, una preparación para una misión que ellos tenían que cumplir luego. Si nosotros vamos al libro de Mateo en su capítulo 13, versos 10 y 11, vamos a ver cómo los discípulos se acercaron a Jesús. Y los discípulos le dijeron a Jesús, ¿por qué tú le hablas a ellos en parábola? Y Jesús le dijo en el verso 11, Él le respondió y le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y es que, hermanos, hay revelaciones profundas que solamente son para los que estén más cerca de Jesús. Jesús tenía muchos seguidores, pero había escogido a 12 discípulos que eran los que más cerca estaban de Él. Los seguidores de Jesús estaban a la distancia, pero los discípulos siempre estaban pegados a Jesús. Había muchas personas que seguían a Jesús en la multitud, pero no todos ellos se convirtieron en discípulos del Señor. Y es que, hermanos, ser un seguidor denota simpatía, te agrada el Señor. Denota agrado, pero también denota un poco de distancia. Pero ser discípulo, por otro lado, va a denotar cercanía y convivencia. Es importante que nosotros entendamos, qué bueno que hay muchas personas que son seguidores a distancia, que le agrada a Cristo, pero Cristo no anda buscando seguidores a distancia. Cristo anda buscando discípulos que estén dispuestos a estar cerca de Él y que estén dispuestos a escuchar esas revelaciones que Él quiere hacer, de esos misterios espirituales que Dios quiere tratar con nosotros. Este
amor también en su caminar, en su ministerio, llevó a que Jesús corrigiera a sus discípulos. Porque ya nosotros sabemos que el amor corrige. Dios, a quien recibe como hijo, lo va a disciplinar y lo va a corregir. Y déjeme decirle que estos discípulos también fueron corregidos por Jesús. Ese amor no cambia. Hoy en día tú y yo seguimos siendo disciplinados y corregidos por ese amor del Padre. Yo creo que hasta ahora nadie ocupa una mayor reprensión que la que se llevó Pedro. Hasta donde yo sé, Pedro se llevó la mayor reprensión hasta ahora. Pero este amor de Jesús, a lo largo de su camino, también llevó a que Jesús reconociera las fortalezas que tenían los discípulos. Cuando conoció a Natanael, también llamado Bartolomé, Jesús les dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y el mismo amor sigue fluyendo de la misma manera hoy en día. Y por eso es que por ese amor se nos es revelado cómo Dios quiere usar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Cuáles son los ministerios? ¿Cuáles son las áreas de trabajo y de servicio que Dios quiere usar a cada uno de nosotros? Fue en ese amor que llevó a Jesús a socorrer a sus discípulos en la necesidad. Vemos a un Pedro que estaba hundiéndose a punto de ahogarse y Jesús lo socorre y lo salva de ser ahogado. Vemos a unos discípulos que estaban a punto de perecer por esa tormenta en la barca y vemos a Jesús que calma la tormenta y salva a los discípulos. Y ese mismo amor sigue fluyendo en nuestras vidas porque ese es el amor que nos sustenta. Este es el amor que sigue actuando exactamente igual y sigue socorriéndonos hoy en día en cada una de nuestras necesidades. Todo esto Jesús lo hizo en el amor ágape, que es un amor que no deja de ser, que es un amor que no cambia, que es un amor que es bondadoso, no es rudo, es bondadoso, es amable, es afable. Es un amor que no busca lo suyo propio. Y también tengo que decir que es un amor eterno, no deja de ser. Así como Dios le dijo a Jeremías en su verso 3, capítulo 31. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mis misericordias. Y es que, hermanos, tenemos que entender que las misericordias que Dios tiene contigo y la misericordia que Dios tiene conmigo es por amor. Porque las misericordias es una expresión directa del amor ágape de Dios. Fue la manifestación de este amor ágape a lo largo de cada paso en el ministerio de Jesús que llevó a los discípulos a desarrollar esta comunión con Cristo. Y así en este amor Jesús los pastoreó, los enseñó, los instruyó y los formó, los corrigió y los disciplinó, los encomendó y también los envió. Pero eso sí, todo este detalle, vamos a decir, esta manifestación de amor ágape no tuvo lugar en un ambiente silencioso, tranquilo y en paz. No. Este destello de amor ágape por parte de Jesús pasó en un ambiente hostil, en un ambiente donde había mucha tensión a nivel religioso y a nivel político. Y esto es importante, hermanos, porque el amor de Dios siempre se va a manifestar sin importar cuán difícil sea la situación. Así que no importa los desiertos que tú vayas a pasar, ni las dificultades ni los problemas que te toquen atravesar. Durante toda la travesía del proceso que te toque pasar, tengo para decirte que el amor de Dios siempre se va a manifestar en tu vida. Porque el amor de Dios es el que te sustenta en la debilidad. El amor de Dios es el que te sustenta cuando tú necesitas que alguien te socorra. Y esto lo sabía muy bien el salmista en el Salmo 94, en su verso 18. Oye cómo decía el salmista. El salmista decía en su nueva versión internacional, dice: no bien decía yo, mis pies resbalan, cuando ya tu gran amor, Señor, venía en mi ayuda. De manera que el amor de Dios es el que nos sustenta. No es posible que tú pases por una situación que sea tan difícil, que sea tan amarga, como para que apague el amor y deje que ese amor se manifieste en tu vida. No es posible. No hay nada creado en esta tierra que pueda separarte de ese amor que Dios ha derramado en tu corazón. Por eso es que Pablo dice que ni lo alto,
que ni lo profundo, que ni ninguna otra cosa creada en la tierra nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es que cada vez que Jesús manifestaba un poco más de este amor, a medida que Él lo iba manifestando, más se iba fortaleciendo la comunión con sus discípulos. Entre amor y servicio, más se fortalecía la comunión. Y aprendemos aquí, hermanos, que a medida que nosotros caminamos manifestando, ejercitando ese amor ágape en nuestras vidas, entonces más se va fortaleciendo la comunión en nuestras vidas. Porque sí, la comunión es algo progresivo y la comunión tiene que ser algo que nosotros busquemos de manera intencional. Cada vez que el pueblo de Dios se sienta a la mesa de la comunión, siempre pasan cosas maravillosas. Pero el beneficio más grande que yo he encontrado de sentarse a la mesa de la comunión son las revelaciones profundas que Jesús hace a nuestras vidas. Esa cercanía, el Señor nos revela cosas muy fuertes. Y en esta cita que acabamos de leer, lo vamos a ver. Pero si primero vamos a Lucas 24:30, vamos a ver la historia de cuando Jesús resucita y Jesús comienza a caminar con estos dos discípulos camino a Emaús. Y dice la Biblia que Jesús les hablaba y que Jesús compartía citas bíblicas con ellos. Pero no fue hasta que ellos llegaron al lugar que iban a llegar, se sentaron en la mesa, y cuando Jesús se sentó con ellos y Jesús partió el pan, dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos. Fue en la comunión con Jesús, sentado en la mesa, Jesús partiendo el pan, cuando los ojos de ellos tuvieron la revelación de quién era Jesús, que era Jesús resucitado. Y ellos dicen en el verso 32, se decían uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Ellos sentían ese fuego dentro de ellos cuando Jesús les hablaba, pero no fue hasta que se sentaron a la mesa de la comunión con Jesús cuando recibieron la verdadera revelación y sus ojos fueron abiertos. Asimismo, en esta última cena, Jesús hace una serie de revelaciones, hermano, que es de infarto. Eran bombas atómicas de revelación en ese momento. Fueron tan fuertes las revelaciones que hizo Jesús que ellos ni siquiera pudieron entenderla. La entendieron más tarde. Y es que cuando vamos al verso 4, vamos a ver que Jesús trae una revelación que cambia el paradigma por completo. Dice que Jesús se levantó y que Jesús se quitó su manto y que tomando una toalla se la ciñó. Y vemos que Jesús se despoja de su posición de maestro para tomar una posición de sirviente. En este tiempo, hermano, la costumbre era que cuando una persona llegaba a la casa, la persona de menor nivel, el sirviente, el esclavo, era quien le correspondía lavar los pies de los invitados. No era algo que el maestro, el señor de la casa tenía que hacer. Sin embargo, Jesús al hacer esto muestra la humildad en el servicio. Porque, hermanos, tenemos que reconocer que para poder servir plenamente necesitamos la humildad. Yo te he dicho que el amor es lo que te lleva a la comunión. Mientras más manifiestes ese amor de Dios en tu vida, eso te va a llevar a sentarte a la mesa de la comunión. Pero el servicio en humildad es lo que va a permitir que tú permanezcas en la comunión y puedas crecer en esta comunión. Tú puedes servir de todos los niveles, donde quiera que estés. Todos nosotros podemos servir de donde nos encontramos. Desde el palacio presidencial podemos servirle a Dios. Desde tu oficina ejecutiva como CEO, tú puedes servirle al Señor. Desde el hospital, desde tu negocio, desde cada una de las posiciones que usted y yo tenemos, podemos ser servidores, podemos servirle a Dios. Ahora bien, escúchame lo que te voy a decir. Hay algunas áreas, hay algunas tareas, hay algunos servicios en la que nos va a meritar que nosotros nos quitemos el manto. Hay algunas áreas de servicio donde tendremos que dejar nuestro título enganchado, donde tendremos que dejar la oficina de CEO, donde tendremos que salir del Congreso presidencial, porque
Solamente con humildad podemos servir plenamente en la comunión. Jesús dejó su trono para encarnarse y para servirnos a nosotros. Se autolimitó, tomó forma de siervo. Y Él fue el mismo que nos dijo: aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Es que se necesita la humildad, hermano, para servir plenamente en estos caminos. Jesús se quita su manto, se despoja de su mérito, se despoja de su estatus para poder ceñirse de la toalla de servicio. Y lo que Jesús hizo, el camino que trazó, fue exactamente replicando el camino que había hecho anteriormente. Si vamos a la próxima diapositiva, número 13, vamos a ver la anatomía de la kenosis. Esta anatomía narra cómo el Señor se despoja de su trono, cómo el Señor se despoja de su posición para servir. Aquí vimos que se levanta de la cena, se quita su manto, se ciñe de una toalla y comienza a servir y a lavar los pies de los discípulos. Pero exactamente este camino nos narra lo que ya había hecho anteriormente cuando dejó su trono y se encarnó para morir por nosotros. Próxima. Vamos a ver que aquí la curva del descenso y la gloria, vamos a ver la paradoja divina. El camino hacia la exaltación es primero una humillación absoluta. Vamos a ver que Jesús, el Logos, deja su trono y luego entonces se despoja de su deidad y llega a lo más bajo, como tener una muerte de cruz. Pero luego desde aquí entonces viene la resurrección y luego entonces la gloria se manifiesta, la gloria eterna. En otras palabras, esto también va a asimilar la serie de mensajes que estamos haciendo en este mes, cuando hablamos de la cruz a la corona. Fue el camino de exaltación, pero ese camino de exaltación está precedido por una humillación, por una humildad previa. Si vamos al verso 5, vamos a ver que Él toma un lebrillo y pone agua en el lebrillo y Él comienza a lavar los pies de los discípulos. Los discípulos no podían creer esto, hermanos. Estaban anónitos, no podían entender cómo el maestro iba a hacer algo que violaba los protocolos de ese tiempo. Pero mientras Jesús hacía esto, les estaba revelando un ingrediente que es indispensable para el éxito ministerial. Y es que en este camino, en el reino de Dios, el éxito ministerial no viene por cuántas personas vean los mensajes que tú pongas. El éxito ministerial no viene tampoco por la aprobación de terceros, ni mucho menos viene por la capacidad de convocatoria que tú puedas tener. Aquí el éxito ministerial es diferente. Aquí el éxito ministerial radica en una base. Entre otros ingredientes esenciales, es necesario como base servir con amor y servir con humildad. Y yo quiero repetirles esto otra vez, hermanos. Es el amor de Dios que te lleva a sentarte en la mesa de la comunión. Pero tengo que repetir y decirte, es la humildad y el servicio lo que permite que permanezcas en esa comunión y puedas crecer en ella. Nosotros debemos de sentarnos en la mesa de la comunión constantemente. Es ahí donde podemos compartir, en el diario vivir nuestro, en nuestro aprendizaje compartido que tenemos, manifestando un amor bondadoso, manifestando un amor amable que no busca lo suyo propio. Así es que podemos nosotros fortalecer la comunión entre nosotros como hermanos. Porque Jesús nos revela realmente que el motor de esta comunión es el servicio. En el lugar donde no hay servicio, se ve afectada negativamente la comunión. Yo creo que eso debe cambiar nuestro lenguaje. Nosotros venimos a la casa del Señor con una actitud de adoración. Nos derramamos en adoración delante del Señor. Pero si vas a hacer una pregunta que no sea ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Que no sea una pregunta en forma de queja. La primera pregunta que debemos hacernos al entrar por esa puerta es: ¿en qué puedo servir? Gloria a Dios. Jesús comienza a lavar los pies de cada uno de los discípulos. Cada uno tendría su turno. En el verso 6 vamos a ver que le toca el turno a Pedro. Y como usted y yo entendemos, Pedro no puede quedarse callado.
Vemos a Pedro que le dice, ¿tú me lavas los pies? Y Jesús le responde, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo vas a entender luego. Lo vas a entender después. Y ahí vemos que aunque estamos cerca en la comunión, hay algunas veces, hermanos, que Dios hace revelaciones tan profundas a nuestras vidas que muchas veces nosotros todavía no podemos entender lo que Dios nos ha revelado. Hay personas que se desaniman cuando no entienden. Hay personas que tiran la toalla cuando no entienden. Porque nuestro caminar, el caminar y el vivir del creyente no es por lo que tú conozcas o lo que tú entiendas, sino que es por la fe. Está bien, hermano, si todavía no entiendes bien lo que Dios está haciendo alrededor de ti. Yo te aseguro que Dios te va a dar la sabiduría, porque lo que tú no entiendes ahora, lo entenderás luego. Pero este es un momento excelente para ejercitar la fe. Es un momento para ejercitar la confianza que el Dios que te llamó es fiel, es justo, es verdadero y tiene todo el control. Y aunque tú no lo entiendas ahora, así como Jesús le dijo a Pedro, tú lo vas a entender después. De manera que Pedro entra en los próximos versos en un dilema con Jesús. Y Pedro enérgicamente le dice a Jesús en el verso 8, no me vas a lavar los pies jamás. Y Jesús le dice, si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo. Al Pedro escuchar esto le responde, le dice, no solo lava mis pies, sino lávame la cabeza y lávame las manos, lávame por completo. En otras palabras, Pedro le está diciendo, yo no entiendo lo que está pasando, pero si tú me dices que si no haces esto y si yo no dejo que laves mis pies, entonces no tendré parte contigo, entonces yo confío en ti, ven, lávame por completo. Pero lo interesante es la respuesta que Jesús le da a Pedro en el verso 10. Jesús le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. Jesús acaba de declarar a los discípulos como limpios. Vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque todos habían creído, menos uno. Porque todos habían tenido una fe y habían sido justificados por esta fe, pero menos uno. Todos habían alcanzado salvación menos uno. Y en el verso 2 dice cómo el diablo había entrado en el corazón de Judas para que éste entregara y traicionara a Jesús. Vemos a un Jesús que está amando y expresando su amor incluso a su propio enemigo, al que le quiere hacer daño. Aunque él no había creído, Jesús le sirvió por igual. Cuando le tocó el turno a Judas, Jesús le lavó los pies a Judas. No lo trató diferente, le dio los mismos honores. Lo manifestó, le manifestó el mismo amor, porque es importante que entendamos que el amor de Dios no cambia. No es condicionado a quien tú seas. No es un amor que va a variar de persona a persona. Dios lo amó por igual. Desafortunadamente Dios nos ama de una manera profunda a cada uno de nosotros, pero desafortunadamente hay personas que no atienden a este amor. El lavar los pies tiene un significado espiritual muy profundo, mis amados hermanos. Significa servir a tu hermano con humildad. El polvo de los pies significa lo que nosotros recogemos en nuestro diario caminar por este mundo. Es que Dios perdona nuestros pecados. Pero también el pecado suele dejar ronchas, suele dejar marcas, suele dejar asperezas en nuestra vida. Y por eso nosotros necesitamos constantemente ser purificados en Dios. Y eso es lo que significa el agua. El agua significa purificación. Dice que en la entrada del tabernáculo, si recordamos el tabernáculo, habían un altar y había un lavacro de bronce. Y cada sacerdote, antes de entrar a la presencia de Dios, tenía que hacer sacrificio por sus pecados. Nosotros no tenemos que hacerlo más, porque ya Jesús hizo el sacrificio por nosotros. Pero también tenían que pasar por el lavacro. El lavacro tenía agua y aquí tenían que lavar sus manos y aquí tenían que lavar sus pies. Esto representa la purificación que nosotros tenemos que tener antes de la administración en el Señor. Pero Jesús le dice, ustedes están limpios, no tienen que lavar más sus manos, pero sí tienen que lavar sus pies.
Y es que todos nosotros necesitamos una purificación constante en nuestras vidas. Y la purificación del creyente, hermanos, se hace de manera más efectiva, de manera sinérgica, cuando lo hacemos sentado a la mesa de la comunión. Es que cuando yo te sirvo a ti con amor y te sirvo con humildad, yo estoy ayudando a tu santificación en Dios. Es que cuando tú me ministras en amor y en humildad, tú me estás ayudando con esas ronchas del pecado, con esas impurezas que mis pies tomaron en el camino, para que sean lavadas, para que sean purificados. Cada uno de nosotros contribuimos a la purificación de nuestro hermano. Y es a través de alcanzar esta comunión en la mesa que nosotros podemos hacer esto. Jesús lavó los pies de cada uno de sus discípulos y luego entonces cierra la enseñanza en el verso 12 al decirle lo siguiente. Jesús le dijo, primero volvió a su mesa, volvió a su posición y ahí le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Y le dijo, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. En otras palabras, vosotros tienen que servirse uno a otro en humildad y en amor. Porque ejemplo yo os he dado, para que así como yo lo he hecho, vosotros también lo hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. En otras palabras, si yo lo hice, ustedes también tienen que hacerlo. Con esta revelación, Jesús cambia el paradigma por completo y establece cómo es el liderazgo en el reino de los cielos. Los ministerios en la iglesia se basan en servir con humildad y con amor. Jesús no paró ahí, hermano. Esta fue la primera bomba que él tiró de revelación. Siguió revelando que Judas le iba a entregar. Siguió revelando que Pedro le iba a negar 3 veces. Y luego tira otra bomba atómica de revelación, que yo quiero que usted lo reciba conmigo de pies. Póngase de pies, por favor. En el versículo 34 Jesús le revela el único nuevo mandamiento que Jesús da. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Jesús nos manda que nos amemos con ese amor ágape, un amor que no cambia ante las dificultades y un amor que no cambia ante el abuso y la traición. Y yo quiero concluir con lo siguiente, con unas afirmaciones que son verdades bíblicas. Yo se la voy a leer y el que quiera hacer la suya puede hacer la suya también. Yo de manera personal hago estas afirmaciones y yo digo que aunque yo pase por el desierto y por el sufrimiento, estoy consciente de que el amor de Dios está conmigo, está en mí y se manifiesta a través de mí. Número 2, yo tomaré mi cruz, pero sin dejar de andar en este amor. Yo estoy consciente de que este amor me lleva a sentarme a la mesa de la comunión con Dios y con mis hermanos. Número 4, estoy consciente de que la humildad y el servicio nos ayudan a permanecer y a crecer en esta comunión. Y finalmente, yo me comprometo a solo sentarme a la mesa si Jesús ocupa el primer lugar. Yo no sé si hay personas que nos están escuchando que todavía no se han sentado a la mesa de la comunión, a quien Dios le ha hecho un llamado de amor, pero todavía no han dado el sí para pertenecer a esa comunión. Cuide la comunión. El Espíritu Santo es celosísimo con la comunión, muy celoso. Dice que Él nos anhela celosamente. Esta comunión que usted tiene en esta casa, en esta mesa donde estamos sentados todos, solamente puede seguir creciendo. Solamente va a seguir creciendo cuando usted siga caminando en el servicio. No se quede de lejos. No se quede a la distancia. Dios no te quiere a la distancia. Está bien venir a la iglesia, saludar 2 o 3 hermanos, pero no está bien no compenetrarse más en la comunión. Vamos a orar juntos. Vamos a ayunar juntos. Vamos a sentarnos a la mesa. Vamos a compartir nuestras experiencias.
Gracias, hermana Yajaira, por ese testimonio. Nos lo gozamos, glorificamos el nombre de Dios. Eso construye comunión entre nosotros.